ella ve que hay elección realmente, o realmente ya estamos todos en este movimiento de transformación, digamos, no hay otra, porque te subiste, elegiste estar acá en este momento y no hay otra. Y realmente me encantaría saber cómo ella ve ese nuevo mundo que está viniendo, qué es lo que ella presiente de eso que viene. Realmente me encantaría ver cómo ella ve eso nuevo que viene, las familias, la vida, qué es lo que ella está viendo en todo esto. So this comes from what you were saying that that we have that choice of being part of the transformation. So Celeste is asking, is there any choice, or are we all part? That was the first question. The choice is not whether or not we take part. We're here and we're part of it. Sí, la elección no es si somos parte, estamos aquí y somos parte. The choice is knowing when to be still and when to be in action. La elección es cuándo estar en quietud y cuándo actuar. And she's asking, what is your world vision? What do you see for this new world, the new family, new life? What do you see into the potential? I see many things, but I'll Ve choose. Muchas cosas, But I'll choose what I'm focused on. pero va a elegir en lo que ella se enfoca. Okay. I see a world where we are learning and accepting one another and being aware of each of our unique contribution that we bring here now. Ve un mundo donde estamos conscientes el uno del otro y también conscientes de esa contribución única que cada uno trae. I see many different facets to that world, Y ve muchas facetas diferentes but I en want to ese mundo. focus in on one particular facet. Y se quiere enfocar en una faceta en particular. A long time ago, when I first traveled to Australia, Hace mucho tiempo, cuando viajó por primera vez a Australia, we had somebody in a class I was teaching who channeled Metatron. tenía alguien en la clase que canalizaba a Metatron. And every once in a while, through the class, I would hear her say, I am Metatron. Y de vez en cuando en la clase la escuchaba decir, yo soy Metatron. And then we would all go sit in this great big circle. Y entonces todos nos sentábamos en un gran círculo And we would listen to her channeling Metatron. y la escuchábamos canalizar Metatron. And I sat there and I thought, wouldn't it be amazing if we were able to listen to one another with the respect that we have when we listen to someone channeling? Y yo pensaba, ¿no sería maravilloso que pudiéramos sentarnos a escucharnos los unos a los otros con el mismo respeto con que escuchamos a alguien que canaliza? And we also took the time to speak with the consciousness that we experience when we are in channel. Y también tuvimos la oportunidad de hablar con la conciencia que experimentamos cuando estamos en canalización. So and also for my world vision, there is one part that's really, really special to me. Y en mi visión mundial hay una parte que es muy, muy especial para mí. So that's communication with our words and to be able to express ourselves. Eso es comunicación con nuestras palabras y poder expresarnos a nosotros mismos. But in my world vision, we speak the language of energy. Pero en mi visión mundial hablamos el lenguaje de la energía. And we can translate and feel each other's frequency. And we can understand one another as we live energetically aware. Y podemos traducir las frecuencias de los unos y los otros y podemos comunicarnos y comprendernos energéticamente conscientes. So we can't hide from one another. No nos podemos esconder los unos de los otros. We know the intention of one another in a way that we are able to respond and come into greater harmony. Podemos ver la intención de los unos y los otros de manera de poder responder en una mayor armonía. But the language of energy is incredible.
Pero el lenguaje de la energía es increíble. And to finish this, it's interesting because I have many visions for us, but you brought this out in me asking that question, Celeste. Y es interesante porque yo tengo muchas visiones del mundo y tú llamaste a esta con tu pregunta, Celeste. When I was 16, I was reading the Bible, Cuando yo tenía 16 estaba leyendo la Biblia and the passage I was reading said, "And you shall know a man when you come upon them by their heart." y el párrafo que yo estaba leyendo decía, y vas a conocer a un hombre que pase por tu lado por su corazón. Now, I'm sure they meant to say, "And you shall know a person or a being when you come across them by their heart." Sí, bueno, yo sé que lo que querían decir es que vas a conocer a un ser cuando pases al lado de él por su corazón. And at 16, I asked myself, are we ready for that? Y cuando tenía 16 me pregunté, ¿estamos listos para eso? And now I feel it's imperative in our New World Vision. Y ahora siento que es imperativo en nuestra visión del mundo. So when I teach about the lattice, the universal calibration lattice, the toroid of consciousness, Y cuando yo enseño sobre el entramado de calibración universal, el toroide de conciencia, it's also to help us bring out these talents, skills, and abilities that we have. es también para que podamos sacar esos talentos, aptitudes y habilidades que tenemos. And one of those is that we communicate in energetic frequency. Y una de ellas es que nos comunicamos en una frecuencia energética. Thank you for asking that, Celeste. Gracias por preguntar eso, Celeste. A mí me gustaría si ella nos puede dar alguna ayuda, algún consejo para ese momento en la vida diaria, para nosotros poder desintegrar realmente las situaciones en que nos encontramos, con que sentimos que nos son apremiantes, esas restricciones que están haciendo de que esos comodines estén ahí, para que realmente la comunicación sea esa otra que ella contaba. So she's describing understanding that there are these wild cards that are situation, people that in a way there's a place, there's an energetic place that we can reach when there are no longer those wild cards, when we communicate and we can see hearts. She's asking for what can help us or support us in our daily life when we are in the middle of that wild card situations, to be able to see things differently. So I always call us masters in practice Yo siempre nos llamo maestros en práctica because I honor that we will continue to evolve. porque honro que continuamos evolucionando. We will continue to master our ability to be present and aware and to think and express in many different ways. Y vamos a continuar siendo maestros de nuestra habilidad de estar presentes, estar despiertos y poder pensar también en formas diferentes. And the practice is in our daily life, always. Y la práctica siempre está en nuestra vida diaria. And when that happens, it gives us a chance to again practice that center below, center above, core consciousness. Y cuando sucede, nos da la oportunidad de practicar el centro de abajo, centro de arriba, irradiar energía central. To practice having our energetic presence in a specific posture. De practicar tener nuestra presencia energética en una postura específica. And to build an infinite love. Y construir en amor infinito. And with infinite love comes infinite wisdom. Y con el amor infinito viene la sabiduría infinita. Along with understanding. How do we work with either this? We're all wild cards in some way. Y también junto con la comprensión de cómo podemos trabajar con estas cartas comodines mundiales en cierta forma. And you notice, we're learning more and more how to be present in this world that has so much change.
Y aprendemos cada día más a cómo estar presentes en este mundo que tiene tanto cambio. And we will continue to develop ourselves. Y vamos a continuar desarrollándonos a nosotros And it mismos. must be applied in our daily life. Y eso debe ser aplicado en nuestra vida diaria. All this high energy means nothing if we can't put it into the details of our life. I have said that forever. Esta energía elevada no significa nada si no podemos traerla a los detalles de nuestra vida diaria. Yo he dicho eso siempre. Fabulous question. Thank you, Celeste.